pueden resumir algunas cosas importantes. Pues el primero se llama visión, misión y motivación. Y específicamente leyendo este seminario, aunque sí hablamos de los primeros dos términos, en sí este seminario habla más sobre motivación y específicamente sobre la motivación de las personas. Eh, una de las principales deficiencias de cualquier grupo es la inactividad de ciertos miembros del grupo. La inactividad, de alguna otra manera, disminuye la eficacia y eso se contagia, desanima al grupo. El hecho de que un miembro del club, por ejemplo, diga, pues hoy no voy a ir, hoy no voy a participar, eso tarde o temprano repercute en todo el grupo, no nada más en la persona que está decidiendo no asistir, sino que en todo el grupo afecta, disminuye, como lo dice aquí, la eficacia y lo peor de todo es que desanima a todo el grupo. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta inactividad? Bueno, una de las causas es que la persona que decide ya no estar en el grupo, ya no participar, ya no ser un miembro, es precisamente que no entiende su rol en el grupo o no están motivados. Eh, Creo yo que todos los que estamos aquí tenemos alguna responsabilidad, ¿no? En el club, en nuestro grupo. Y cuando la persona no entiende el papel que juega en el grupo, en la unidad, por así decirlo, eso lo lleva a tener inactividad. Otra razón es que no está motivado, simplemente dice, pues yo no quiero asistir, no quiero ir y punto. Le falta motivación. Y sobre todo hay que entender que la culpa en sí no es del miembro, no es del miembro. Miren, cuando varios miembros están inactivos, los demás deben cargar con más trabajo. Díganme que no. Si una persona, lo vimos ahora que fuimos al Camporí, ¿no? Si una persona salía o no asistía un domingo, pues eso afectaba a todo el grupo. Así que cuando una persona no va, pues a los que quedan se les tiende a cargar más el trabajo. No es falta de capacidad, no es falta de capacidad, sino más bien de claridad o de esa conexión que debería haber entre, entre, entre miembros de la unidad. Estoy contestando aquí un mensajito. Eh, Hay unos que me están diciendo que no van a poder, no hay problema. Así que bueno, no es culpa del miembro, no es culpa del miembro, simplemente que pues necesitamos esa motivación entre miembros para fortalecer el grupo. Ahora, hablando de motivación, ¿qué es motivación? Tendremos a lo mejor respuestas diferentes, pero podríamos decir que motivación es la fuente de toda acción, ¿sí? Para poder hacer algo o realizar algún trabajo, alguna cosa, tiene que haber algo que nos mueva. Bueno, eso es la motivación. Sin motivación no hay iniciativa, no hay compromiso, no hay constancia, tiene que haber motivación. Ahora que fuimos al Camporí, ¿no? Esa era nuestra motivación, ir al Camporí. Pero si no hubiera una motivación, difícilmente moveríamos a muchachos. Así que también la acción grupal es el resultado de la motivación de los individuos dentro del grupo. Un grupo se mueve cuando sus miembros están motivados, no por órdenes de alguien más. Sin que se lo digas, lo hace siempre y cuando esté motivado. Entonces, debemos entender nosotros que lideramos personas, no grupos. Recordemos que cada joven, cada miembro de un club, ustedes que se están preparando para ser guías mayores y líderes, eh, cada uno tiene, cada joven que está dentro del club, cada conquistador, por así decirlo, cada uno de ellos tiene su propia historia, tiene su proceso, tiene sus luchas, y por eso la motivación debe ser personalizada. No lideramos grupos, lideramos personas, trabajamos con individuos. Así que, ¿cuáles serían entonces las claves para motivar? Bueno, hay muchas claves, pero eh, una de ellas, o quiero nombrar tres de ellas. Número uno,
Hay que conectar con deseos individuales. Motivar, queridos hermanos, motivar no es estar empujando, no es decir, órale, no, 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 es más bien conectar con la persona y ver la manera de lo que desea hacer esa persona. Entonces conectamos con los deseos de las personas. Número dos, escuchar y descubrir su porqué. Sí, hay que escuchar, hay que entender y a escuchar o ayudar a descubrir el porqué. El porqué. Hay preguntas, por ejemplo, muy básicas que podemos realizar con los jóvenes que trabajamos, ¿no? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué te gustaría lograr en este grupo? Y esas preguntas son claves para conocer la motivación que hay dentro de la persona. Y número tres, otra clave para motivar es el compromiso que nace del vínculo emocional. Cuando una persona se vincula emocionalmente, va a hacer sacrificios por el grupo. De hecho, el compromiso más duradero, aquel que trasciende, nace de la conexión emocional y del sentido de pertenencia. Saben que en la Biblia encontramos algo parecido. Recuerdan ustedes la historia del hijo pródigo, ¿no? Se cree que el hijo pródigo, cuando le dijo a su padre, ¿sabes qué, padre? Dame lo que me corresponde. Él probablemente no se sentía parte de la familia. Y por eso es que él decide irse a provincias lejanas. Pero cuando hay un vínculo emocional, cuando hay un sentido de pertenencia, entonces es muy difícil que uno de nuestros miembros del club o que uno de los muchachos entonces tienda a salirse del grupo, porque hay un vínculo no que lo ata, pero sí que lo mantiene unido al grupo. En este caso, bueno, estamos trabajando con clubes, ¿no? Así que estas son algunas claves para motivar. En el seminario también nos hace referencia a la pirámide de Maslow. Si ustedes han escuchado de la pirámide de Maslow, esto tiene que ver con las jerarquías de necesidades. Es una pirámide muy sencilla de entender, que si le prestamos la debida atención, Poder lo podemos captar eh, rápidamente. Así que quiero que vean esto que está aquí en pantalla. Son 5 niveles los de esta pirámide. Y el primero es sorprendente que es el más corto, por así decirlo, es la necesidad más pequeña, pero tiene que ver con la autorrealización. Autorrealización. Después de ahí siguen las necesidades de la estima, necesidades sociales, la necesidad de la seguridad y por último las necesidades básicas. Iremos despicando una por una para poder entenderlo. Eh, en las necesidades básicas o fisiológicas, como algunos lo pueden eh, entender o interpretar también, pues son necesidades básicas, ¿no? Como el alimento, el abrigo, el sentir la necesidad de estar cerca de alguien, otras que corresponden a esas básicas. En cuanto a las necesidades de seguridad, bueno, estas incluyen ya la necesidad de sentirse a salvo de algún peligro físico, la necesidad de sentir seguridad física, no solamente en ese sentido, sino también mental y emocional. Después están las necesidades sociales y estas incluyen la necesidad de amistades, de interacción con otras personas. Ahí es donde entra el sentido de pertenencia y de la aceptación a un círculo social. Después están las necesidades de estima y estas necesidades se dividen en dos categorías, las necesidades de estima, que están bastante relacionadas y tiene que ver con la autoestima y la estima de los demás. La autoestima incluye nuestra necesidad de respetarnos a nosotros mismos, de sentir valor personal, de sentirnos adecuados y ser competentes. Y la necesidad de tener estima de los demás, pues tiene que ver con nuestras necesidades de respeto, con nuestra necesidad de adoración, de reconocimiento, de mantener un estatus a los ojos de los demás. Y por último, la autorrealización o autoactualización, como algunos lo nombran. Y eso tiene que ver con la necesidad de lograr tanto como sea posible para desarrollar plenamente los dones que cada uno tiene o el potencial que pudiéramos llegar. Y miren, lo interesante de todo esto es que si una de esas necesidades que están en esta pirámide
Si una de esas necesidades es amenazada, se retrocede en la escala. Por ejemplo, si un joven, si un adolescente, si un conquistador pierde su sentido de seguridad o de confianza, deja de colaborar activamente. Si pierde una de esas necesidades. Es decir, una necesidad satisfecha deja de motivar y da paso a lo siguiente. Entonces debemos estar atentos a cuando alguien necesita nuevos retos para seguir creciendo, porque de eso se trata la pirámide. Ahora, dentro de lo que plantea Maslow, hay otras necesidades que él también, de las que él también habla, como cuáles, bueno, la necesidad cognitiva, que tiene que ver con el descubrir y el entender algunas cosas. Está también las necesidades estéticas, como la belleza, el orden, y está también las necesidades espirituales, el trascender el yo. Y miren, hablando de las necesidades cognitivas, muchos adolescentes quieren el saber el por qué hacen lo que hacen y ellos buscan que uno como líder les dé respuestas claras y que los motive. Es muy interesante el pensamiento que ellos tienen. Quieren ellos descubrir, saber el por qué. Dentro de las necesidades estéticas, bueno, pues siempre se buscan ambientes limpios, ¿no? Visualmente atractivos y ordenados, y esto impacta el estado de ánimo. Hay muchachos, hay adolescentes que en esa necesidad también son muy enfáticos. Y bueno, ¿qué decir de las necesidades espirituales, no? Eh, debiéramos todos incluir a Dios en la motivación, porque eso pues nos da un propósito no solamente terrenal, sino también eterno. Y cuando nosotros mantenemos esta necesidad activa en nuestra vida, muchachos, sentimos que somos parte de algo, incluso de algo mayor que nosotros mismos. Así que esas son otras necesidades que plantea Maslow. El seminario también nos habla de otro personaje que también plantea algunas teorías y tiene que ver con el personaje de Hertzberg. Él habla de 5 motivadores claves y los menciona de esta manera. El punto número 1 es el logro, no ogro, logro. Y esto tiene que ver con el sentido de un propósito, sentir que has hecho algo. Por ejemplo, si lo planteamos en el asunto o en el contexto de los adolescentes o de los conquistadores, pues el asociar las tareas a una meta mayor hace que los muchachos se sientan útiles y motivados. Después tenemos el reconocimiento, que tiene que ver con el valorar públicamente el esfuerzo que ellos hacen. Y miren, eso es muy interesante porque cuando usted reconoce el esfuerzo de algún muchacho, de algún adolescente, de algún niño en público, aunque sea algo pequeño, usted da por válida la participación y de esto de alguna otra manera al muchacho lo anima a seguir adelante y a esforzarse más. Después tenemos el interés y son aquellas tareas que retan al joven de alguna otra manera. Por ejemplo, eh, los muchachos no les gusta en que les demos tareas repetitivas o que no impliquen algún desafío. Deben sentir que crecen con lo que hacen. Yo le platicaba hace algún tiempo al hermano Noé y a la hermana Edna que yo tengo un primo, ya ahorita ya está grande, pero cuando fue conquistador, quizás tenía unos 10 11 años, era el más rebelde del grupo, de los niños. ¿Y cómo hacerle para que él se mantuviera pues tranquilo y no causara desorden con los demás muchachos? Pues a mí se me ocurrió, yo era el subdirector en aquel entonces, a mí se me ocurrió nombrarlo capitán de la unidad. Y eso de alguna otra manera hizo que yo retara a este niño para darle responsabilidades más grandes. Y eso es, aunque era una tarea simple, pues él se sintió desafiado y él sintió que la responsabilidad que tenía ahora lo hacía superior, pero no en ese sentido de superioridad, sino más bien de ser un ejemplo para los muchachos. Entonces, cuando les damos nosotros retos a los niños, a los adolescentes, pues hacemos o los hacemos sentir que ellos están haciendo algo importante. Y en eso tiene que ver el punto número 4, el punto de la responsabilidad. Y aquí tiene que ver con la autonomía y la confianza que ellos tienen.
Miren, cuando un joven siente que se le confía algo importante, responde con mayor compromiso. Haga la prueba. Si usted le da una responsabilidad a un muchacho, él va a responderle con compromiso, va a ponerse serio, va a cumplir ese rol que usted le da. Y como el quinto motivador es el avance. Y ahí en el avance es cuando vamos viendo el crecimiento y el desarrollo que va teniendo el muchacho. Y siempre es bueno celebrar la evolución que va teniendo esa persona dentro del grupo, sus cambios, sus logros, porque esto es una motivación poderosa. Así que tengamos en cuenta estas cinco también, esos cinco motivadores claves que plantea Herzberg. Son muy importantes que si los aplicáramos en el contexto del Club de Conquistadores, seguramente tendríamos muchachos más comprometidos, que se vieran más involucrados e incluso con mayor responsabilidad. Así que bueno, la pregunta que nos podríamos plantear en este momento es, bueno, ¿y cómo motivar? ¿Cómo motivar a jóvenes adolescentes? Esa es la pregunta, ¿cómo motivarlos? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué tenemos que hacer para que podamos, eh, no empujarlos, pero sí estar ahí atrásito, tratando de que ellos también se involucren? Bueno, aquí yo planteo algunas cosas, el manual lo plantea de esta manera, y el punto número uno es construyendo relaciones. Siempre es bueno crear un ambiente seguro y de apoyo. Miren, sin relaciones fuertes, sin que realmente los muchachos sientan que son parte de algo, sin que nosotros, o en el momento en que nosotros no los hagamos sentir parte de, no habrá compromiso de parte de ellos. Sí, lo emocional antecede a lo espiritual y lo formativo. Siempre es bueno iniciar construyendo relaciones claves para poder relacionarnos con ellos. Siempre es bueno, siempre. Punto número dos, hay que ser un modelo, ¿sí? Hay que ser líderes que seamos o que sean referentes positivos y coherentes. Miren, los adolescentes no siguen discursos, ellos no siguen discursos, ellos siguen ejemplos. Entonces, suena muy cliché, ¿no? La frase de hay que predicar con el ejemplo, pero así es, hay que predicar con el ejemplo. Es más efectivo que corregir con palabras. Ellos siempre van a notar lo que nosotros hagamos, lo que tú hagas, y entonces lo van a imitar, porque tú y yo somos un modelo para ellos. Entonces, hay que ser adultos coherentes y positivos. Tercer punto, podemos motivar a los muchachos cuidando los estereotipos. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, no juzgar por apariencia, por desarrollo físico, por estilos. Un líder que etiqueta, un líder que ya le pone un adjetivo, un calificativo a una persona, cierra la puerta de la confianza. Eh, pero en cambio, el que cree en ellos, el líder que trata de llevar la fiesta en paz y cree en los muchachos, pues miren, abre caminos, se abre puertas a la confianza de ellos. Entonces, siempre hay que cuidar los estereotipos, nunca hay que juzgar a los muchachos. Otro punto es que podemos crear oportunidades para tener iniciativas. Por ejemplo, fomentar la automotivación y la toma de decisiones. Es decir, permitir que ellos elijan hacer que, o permitir que ellos se equivoquen, que aprendan. Eso los hace sentirse verdaderamente involucrados. El punto número dos es establecer límites claros, pero flexibles, ¿sí? Es decir, hay que darles libertad, ¿sí? Pero con responsabilidad. Deben saber hasta dónde pueden actuar, pero sin sentirse controlados. Porque un niño que se siente controlado o atado difícilmente va a, a, a seguir avanzando, vaya. Va a sentir que lo tenemos atado, entonces ese no es el asunto. Podemos también involucrarlos en decisiones, por ejemplo, en reglas, en programas, abriendo recompensas, evaluaciones. Miren, cuando ellos opinan, cuando ellos deciden, ellos se sienten parte del grupo. Entonces también podemos dar autonomía según la capacidad que veamos en ellos. Conforme ellos van creciendo en madurez, se les puede dar más responsabilidad. Quizás a un niño de 10 años no le vamos a dar
una responsabilidad de alguien que ya está en la clase de guía o viajero, pero sí podemos, de acuerdo a su edad, poder darles algunas responsabilidades. También podemos eh, motivarlos influyendo positivamente con los pares, es decir, planificar actividades cooperativas, por ejemplo, proyectos en equipo con roles compartidos. Estas actividades siempre refuerzan la pertenencia y el trabajo en conjunto entre ellos. Podemos también tener consejería entre iguales, tutorías, juegos de roles. Un adolescente motivado puede motivar a otro, ¿sí? Entonces, podemos usar la fuerza del grupo a favor del desarrollo. Siempre es bueno. Y también, y por último, podemos crear el deseo de compromiso. Podemos ofrecer metas significativas, evitar tareas superficiales. Los muchachos, los adolescentes, sobre todo, los adolescentes, se comprometen con lo que tiene sentido y propósito, ¿sí? Podemos también dar libertad de elección en comprometerse, es decir, no forzar la participación. El compromiso voluntario siempre es más duradero y más genuino. Y también podemos asegurar que el compromiso tenga sentido para ellos. Sí, siempre es bueno preguntar, ¿eso te va a ayudar a crecer? ¿Tiene valor para ti? Antes de pedirles que se involucren. Así que bueno, este es el primer seminario. Creo yo que como líderes, como guías mayores que queremos llegar a ser, un punto muy importante es saber motivar a, a los adolescentes, a los conquistadores. Siempre va a ser bueno crear espacios de confianza entre nosotros para que ellos vean que también son parte de y nos estamos preocupando por ellos. Así que bueno, este es el primer seminario. En un momento más vamos a tener el segundo, pero yo creo que podemos, podemos fácilmente captar todo esto porque en algún momento también nosotros fuimos parte de, ¿no? Y nos gustaría que, así como se nos trató en un principio, pues también nosotros tratar. Así que bueno, veamos siempre esta bonita labor de ser consejeros, de ser líderes, eh, como una, un bonito privilegio que Dios nos ha otorgado de trabajar con los más pequeños. Cuando nosotros entendemos que realmente somos los que vamos a guiar a los pequeños a los pies de Jesús, entonces podemos ver el grande privilegio que tenemos. Pero también veamos la responsabilidad y el deber que ello nos demanda. Bueno, pues si hubiera algún comentario, es válido hacerlo en este punto. Me dice aquí que nos quedan 4 minutos para que se nos corte esta reunión. Eh, pero si hubiera algún Yo- comentario antes de... Es que, bueno, en la parte de poner límites, cuando motivas a un joven o a un chico, a mí sí, yo sí como que tengo duda en esa parte porque pues yo sé que hay hay una línea muy, muy corta entre la confianza que tú tengas con tus niños, pues en este caso los conquistadores, y pues el límite, ¿no? Cuando sientes que ya como que se están pasando, pero tú al momento de ponerlo, como que no quieres que se pierda la confianza, o sea, y sientes que, o sea, tú debes poner un límite, pero ¿cómo se pone? O sea, porque pues con un niño, siento más ya no un niño, ya un adolescente, pues sí es más difícil, ¿no? Porque se lo pueden quizás tomar más personal o después ya, ya no es mi amiga consejera Jade, ya es, ya es la consejera que nada más viene a regañar o así. O sea, pues, Claro. pues ya ahí empieza la apatía y el grupo se empieza a destruir. Entonces, ¿cómo se pone el límite sin que se llegue al extremo de, pues que los niños te sigan teniendo la misma confianza? Muy bien, es una buena pregunta. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, así como hay tiempo para jugar, hay tiempo para aprender, así como hay tiempo para divertirse, hay tiempo para estar concentrado en algunas cosas. Creo yo que cuando eh, dejamos en claro, ¿no? Mira, vamos a ocupar este tiempo para esto, esto para aquello y este para este otro. Cuando definimos las cosas desde un principio, establecemos los límites y decir, miren, en este momento vamos a ponernos serios, vamos a hablar de la manera que se debe. Creo yo que cuando se habla desde un principio, entonces podemos no perder la confianza
y seguir manteniendo los límites. Porque sí, es verdad, creo yo que a veces los muchachos cuando, bueno, es todo risas y bla, 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 pero después le decimos, oye, guarda silencio. Eso de alguna otra manera les cala, ¿no? Y dice, ay, entonces ya no somos amigos, así como tú lo expresabas, ¿no? Pero cuando mantenemos esos límites desde un principio sanamente y decimos, miren, vamos a hacer esto de la manera que es, entonces podemos tener la misma confianza con los muchachos. Al menos, miren, les hablo de mi experiencia aquí en Piedras. eh, pues yo no me siento tan grande. A lo mejor ya en comparación con los demás muchachos de aquí, sí lo estoy, pero me siento todavía parte de ellos. Y cuando hay que bromear, bromeamos. Cuando hay que jugar, jugamos. Pero cuando hay que concentrarnos en las cosas, lo hacemos. Y creo yo que hemos mantenido, con todos los muchachos de aquí, he mantenido un límite de respeto, pero a la vez también de compañerismo, de amistad y de buena relación. Pero siempre es bueno establecer que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Muy bien, Que sí, de nada. Miren, voy a acabar esta reunión y enseguida hago otra para que podamos conectarnos. Estamos en buen tiempo, creo yo que nos hicimos buen tiempo, así que vamos a cortar esta transmisión y enseguida les mando el link.